Jonathan Márquez, economista y miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo les hago una primera pregunta. ¿Qué lección podemos sacar de esto que nos está ocurriendo? Desde un punto de vista económico, toda crisis sanitaria automáticamente conlleva una crisis económica. Lamentablemente esta no se parece a ninguna que hayamos conocido antes y por tanto los efectos en la economía los estamos estudiando. Cada día tenemos previsiones nuevas y las soluciones no son automáticas, no están escritas y por tanto tenemos que ser innovadores en nuestra economía. Ana Santana, eres economista. ¿Estaríamos dispuestos a pagar más por un producto hecho aquí que por uno importado desde China? No, el consumidor no va a pagar más por un producto que valora que no le aporta un gran valor añadido. Y la fabricación china se ha focalizado en una fabricación de bajo coste, bajo valor añadido y en algunos casos, como algunos materiales y como puede ser también, por ejemplo, las materias primas, los principios activos de los medicamentos, son muy contaminantes. Y otros países no están dispuestos a soportar este tipo de costes. Hasta ahora las importaciones de China suponen para España un peso muy importante. En el 2019 fueron del 9,1% de las importaciones. Seguimos en Fuera de Plano, en directo, cuando son las 12 menos 12 minutos de la noche, hablando de cómo debe ser esa desescalada, ese desconfinamiento en Canarias para frenar la pandemia del coronavirus. Estábamos tratando la parte económica, Jonathan. ¿Cómo debe ser la desescalada desde el punto de vista económico para que tenga la menor incidencia posible, si eso pudiera ser? Yo soy optimista, aunque cauto, con esta desescalada desde el punto de vista económico. La verdad que lo necesitamos ya, pero desde el punto de vista económico, abrir los comercios sin la total seguridad de que los que vayamos a consumir a estos comercios no podamos estar contagiados y, por tanto, el miedo económico a un segundo contagio, a un segundo confinamiento. Si ya de por sí la COE estimaba hace poco que la economía canaria, el efecto de esta pandemia en la economía canaria va a ser una reducción del 9% en nuestra economía, cuando en febrero ya se estimaba un crecimiento del 1,6%, pues evidentemente esto es un desastre. Si además unimos un segundo confinamiento, abocamos a nuestra economía, a nuestras empresas, a nuestros empresarios, autónomos y por supuesto trabajadores al absoluto desastre. Entonces, yo esta desescalada la veo con mucho optimismo, pero igualmente desde el punto de vista económico lo veo con mucha cautela. Pero usted vería que un restaurante abriera teniendo mamparas entre mesa y mesa. Efectivamente, si se asegura las condiciones de higiene y seguridad necesarias, evidentemente se van a reducir el aforo, van a obligar a las empresas a hacer reformas, es decir, vamos a obligar a las empresas a invertir para ingresar menos, porque si vamos a reducir el aforo de estos restaurantes a la mitad, por ejemplo, pero le vamos a obligar a hacer obras, a hacer reformas para adecuarlas a la situación que tenemos, bueno, hay que tomarlo con mucha cautela. Claro, habrá negocios en los que pueda ser rentable y negocios en los que seguramente a lo mejor no es rentable. Siempre decimos que Canarias tiene que poner los huevos en distintos cestos, pero al final siempre acabamos teniendo una dependencia muy importante del turismo y del sector servicios. Bueno, en mi opinión, yo no soy partidario de cambiar nuestro modelo económico. Somos buenos en lo que hacemos, estamos especializados en nuestro sector. ¿Pero qué te parecen las propuestas que ha hecho? Bueno, me parecen acertadas, aplicadas a todos los sectores de la economía. Es decir, simplemente aplicar una transición ecológica al turismo, yo creo que en todo caso tenemos que aplicar esas medidas ecológicas a todos los sectores de la economía. Hablamos que en el sector servicios aporta el 85% del PIB a nuestra economía. No podemos cambiar nuestro modelo económico, ya no ni a un año, ni siquiera a 4 ni a 5 años, esto va a tardar muchísimo, pero es que somos buenos en lo que hacemos, es que a la gente le gusta venir aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacerlo mejor en todo caso, aplicar estas medidas, que estoy totalmente de acuerdo, aplicado al sector servicios del 85%, al sector industrial y construcción, que equivale más o menos a un 13%, y al sector primario, que es un 1 y poco por ciento. Es decir, podemos aplicar todo eso a nuestra economía. Luis dice que hay que cambiar y tú decías, Jonathan, que no hay que cambiar. No hay que cambiar, es decir, nuestro sector mayoritario es el que es, el 85%. No podemos cambiar ese sector mayoritario. Podemos modificar las cifras, sin lugar a dudas,
y sin lugar a dudas podemos fomentar otros sectores en nuestra economía. A mí, por ejemplo, me parecería interesante fomentar, por ejemplo, dentro de nuestro régimen económico y fiscal de Canarias, la Zona Especial Canaria. La Zona Especial Canaria se creó en el año 2000 y en 19 años ha creado unas 600 empresas que se pueden establecer en una zona de baja tributación para atraer capital extranjero. ¿Por qué no podemos fomentar eso también? Tenemos que centrarnos en eso, podemos centrarnos en la logística. Somos una plataforma logística tricontinental, es decir, por aquí tienen que pasar barcos que vengan de América hacia África o hacia Europa. Podemos fomentar eso también. Yo no digo de estancarnos en el 85% del sector servicios, pero no podemos darle la espalda a lo que nos ha dado de comer en todo este tiempo y simplemente mejorarlo.